relacionado tal vez con el embarazo, o puede ser relacionado con el embarazo, o creen que tal vez igual la metrorragia puede ser un tipo de enfermedad que nos va a causar diferentes patologías. Veamos. Si bien las hemorragias genitales en las mujeres son las que se van a observar con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque las hemorragias empiezan desde un principio, ¿no? Ya sea por manifestaciones, como ya les dije al principio, avanzamos lo que era la parte de lo que es el ciclo de la pubertad, niñez y adolescencia. Si bien en los primeros meses, los primeros días, la primera semana había una hemorragia anormal en la niña, que es una de las causas que puede ser. Después vamos a ver cómo la primera menstruación, que era la menarquia, también está relacionada. Puede haber alteraciones también en el ciclo de la mujer que es embarazada o la parte más fértil. Y también las hemorragias nos puede haber en la parte de la menopausia, que también dijimos que había alteraciones igual de la sangrado o irregularidades menstruales, ¿no? Entonces las menstruaciones pueden ser según la ubicación de los órganos, pueden ser según la parte que forma el aparato genital, y también, dependiendo de las hemorragias, pueden producir, ya pueden ser internas y externas. Según la forma o según el lugar, ¿no? Como dijimos, puede haber una alteración, ya sea la parte vulvar, la parte cervical o la parte interna, que es la parte endometrial. Entonces son diferentes partes que podemos ver. Dijimos al principio que puede haber por alteraciones, ya sea de algún desgarro, algún problema de posparto, algún problema del embarazo, puede haber cáncer, puede haber alteraciones del ciclo en la parte endometrial, puede haber pólipos, puede haber miomas, como hemos avanzado anteriormente, que pueden causar diferentes tipos de anormalidades o sangrado, o también la parte externa, ¿no? Entonces, como vemos, la parte interna puede ser hemoperitoneo o hematoma. No es lo mismo que la parte externa. Estamos hablando internamente, hemoperitoneo, y es cuando hay un proceso de una cirugía, un proceso de una alteración de sangrado irregular. En caso, ¿qué cree que puede haber hemoperitoneo? Que hemos avanzado un poquito, hemos hablado, aunque igual lo vamos a hablar después. Hemoperitoneo significa que hay cavidad, ¿no? ¿Qué puede haber un hemoperitoneo? Dijimos igual que puede ser un quiste hemorrágico, un folículo roto, un embarazo ectópico, muchas veces puede ocurrir eso. Y los hematomas, ya digamos, dependiendo de una cirugía, golpe o algo que puede haber en el mismo tejido celular o en la parte también muscular, que puede causar muchas veces, ¿no? Acumulación o formación de sangrado. Y la parte externa, todo lo que es proveniente de la parte uterina, todo lo que es la parte vaginal o vulva, ¿no? Independientemente de las diferentes alteraciones que vamos a ver o encontrar en la parte uterina, vaginal o vulva, vamos a ver que, bueno, hasta un trauma nos puede causar hematoma, nos puede causar también una alteración de sangrado, ¿no? Y causa de eso nos va a presentar una hemorragia que muchas veces estas causas hemorrágicas pueden llegar a presentar hasta un shock polémico, y las pacientes pueden llegar a tener un sangrado significativo que necesiten tal vez reposición de bulimia, sangre muchas veces, ¿no? En estos casos, ¿no? El caso más común puede ser la hemorragia por un aborto incompleto o muchas veces por un embarazo, ¿no? Por los sangrados bacterianos normales. Bueno, normalmente la hemorragia, ¿dónde se origina? Si vemos en la parte uterina, como consecuencia de un ciclo bifásico, o sea, ¿qué quiere decir una alteración en el ciclo, en la ovulación? Lo más común que vamos a encontrar que la menstruación. Obviamente que la menstruación debe durar, dice, hasta de 3 a 5 días, lo normal, en un ciclo de 28 a 33 días, a 35 días. Pero también hay personas que tienen alteraciones en la menstruación y duran hasta 10, 15, hasta un mes, una semana, entran en anemia, pérdida de sensación o la bulimia, y entonces es algo ya anormal, ¿no? Pero si la pérdida sanguínea es un proceso anormal, entonces sí se denomina esto una metrorragia, ¿no? Entonces todo lo que fluye del útero, entonces vamos a considerarlo así, ya sea sangre, pus, moco o muchas veces flujo, que sea, ¿no? Algo
proceso de pérdida sanguínea, ¿no? No simplemente el hecho de que el sangrado sea por la alteración hormonal o por un proceso trifásico de la menstruación o el ciclo menstrual de la paciente puede causar eso. Aunque ahorita vamos a ver de tipo otras causas que vamos a encontrar, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, todo flujo que venga vamos a considerarlo, ¿no? A cualquier pérdida sanguínea uterina, pero excluida la menstruación. Entonces, para que vean, pérdida sanguínea en proceso normal, menstruación. Todo lo que fluye del útero, sangre, pulmón, fluido o alguna sección. Pero que sea excluida de la menstruación, ¿no? Entonces estamos hablando, lo normal es la menstruación, ¿no? La consecuencia. Pero algo anormal que nos venga para dar una metrorragia que sea cualquier sangrado en proceso anormal. Entonces, la metrorragia es una enfermedad que puede causar diferentes tipos de signos y síntomas. Si estamos diciendo que puede causar muchas cosas en la parte interna del útero, ya sea la parte interna o lo que fluye. Entonces, las metrorragias pueden causar una enfermedad y a causa de eso tener diferentes sintomatologías o alteraciones anómalas o anormalidad que cause alguna alteración en el ciclo de la paciente, como decía, metrorragia, bifásico o menstruación. Pues, bueno, por lo menos lo mismo lo otro que veíamos, ¿no? Que si era una sintomatología, ¿no? Del ciclo, o algo, o el hemorrágico, o posiblemente el ovario poliquístico, ¿no? O la menopausia también. Entonces, la metrorragia es una enfermedad. También una manifestación. Pero es que te está manifestando. El sangrado, que estás hablando de lo mismo. La metrorragia es una enfermedad, no es una manifestación de qué, de un sangrado. ¿Y el sangrado qué? Algo normal, una menstruación. Una menstruación que ya se convierte en normal, una metrorragia. Entonces, como tal, no es enfermedad, pero de en boca una anemia. Signos serían ¿verdad? Signos de alguna patología. Sí. Más O que una presencia enfermedad. de quiste. el quiste es una enfermedad. El mioma es una enfermedad. El pólipo es una enfermedad. La hiperplasia pigmentaria es una enfermedad. La menopausia pigmentaria es una enfermedad. Y te van a causar metrorragia, ¿no? Todo eso que estamos nombrando sí te va a causar una metrorragia. Entonces sería una enfermedad. Porque, ¿qué es enfermedad? Ya que tanto hablamos de enfermedad, ¿sabes qué es la definición de enfermedad? Puede tener signos y síntomas. Eso es un síndrome. Signos y síntomas producen un signo. Pero enfermedad en sí, hay ese, como se dice, esa nomenclatura de enfermedad. Cuando decís estoy enfermo, ¿qué tenés? ¿Por qué no fuiste a clase? Estaba enfermo. ¿Y qué tenía? La primera que, si es hombre, diarrea. Y si es mujer, metrorragia, sangrado, la clásica es los certificados médicos. ¿Sí o no? Porque yo lo primero que voy a decir tengo, aunque en las metrorragias puede existir las anormales igual como la proctorragia, rectorragia, ¿no? Que ahorita vamos a ver lo que puede ocurrir, y muchas veces hasta tocar. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es una enfermedad o no? No, no es una enfermedad, es porque tampoco son signos y síntomas, normalmente son ni tampoco manifestaciones, ¿no? Son procesos que vamos a encontrar y muchas veces nos va a ayudar a diagnosticar o va a permitir un tratamiento adecuado tal vez por una sintomatología, ¿no? Entonces la metrorragia no es una enfermedad, ¿no? Porque como dijimos es algo anormal, pero también van a manifestar un síntoma, una sintomatología. Y lo que nos va a ayudar a diagnosticar la causa específica o permitir un tratamiento adecuado muchas veces, ¿qué va a hacer? Como le he dicho siempre, en todo va a ir la anamnesis, la historia clínica, todo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El interrogatorio es lo ideal.
Porque usted, si viene una paciente con sangrado abundante y le hacen un laboratorio, por decir, te sale con 4 o 5 hemoglobinas, que no llega a pacientes con 4 o 5 hemoglobinas. Entonces, lo primero que tiene que preguntar es: ¿desde cuándo está el sangrado? Tipo de sangrado, ¿no? Porque no es igual que tenga un sangrado de gotitas a que tenga un sangrado con coágulo, que muchas veces presenta coágulo. Pero esto es lo que nos va a ayudar a permitir dar un tratamiento adecuado, pero también con sintomatología. Una paciente que tenga un shock hipovolémico, ¿puede tener fiebre? Que tenga síntomas de un shock hipovolémico, que taquicardia, que hipotensa, sudorosa, palidez marcada, debilidad, ¿no? ¿Puede tener fiebre? ¿Cuándo tendría fiebre? ¿Un shock séptico? Un shock séptico, sí. Que el shock séptico tiene la misma sintomatología, ¿no? Solo que a veces la piel es pálida, tiene una clera o el cuerpo histérico por aumento de emisión de la bilirrubina, ¿no? Pero sí va a tener la otra sintomatología. Entonces tenemos que ver cuáles son los patrones normales primero, ¿no? Después tenemos que ver cuáles son, ¿no? O de dónde es la hemorragia, si es fisiológica, por decir, como dice, tal vez sea un sangrado menstrual, pero si no, ¿de dónde es el sangrado? ¿No? Y muchas veces debemos excluir las hemorragias de órganos vecinos, como digo, ¿no? A veces puede haber una paciente que pueda tener una sintomatología, una enfermedad de base, y después posiblemente pueda presentar tal vez una fístula que esté sangrando por esa fístula. Entonces, nunca hay que cubrir, digamos, las hemorragias de órganos vecinos, ¿no? Hematuria. Obviamente que no va a haber un sangrado abundante, pero muchas veces en pacientes adultos mayores que han tenido por ejemplo problemas tal vez de próstata o algo, o alguna hematuria, puede ser significativa también, ¿no? ¿Qué es la hematuria? Presencia de sangre en la orina. Proctorragia. No simplemente en el hombre o la mujer, puede haber algún sangrado, ¿no?, que sea considerado. ¿En qué caso puede haber una proctorragia? Un sangrado digestivo. Puede ser, digamos, ¿no? Pero eso ya tendríamos que ver en el caso de que haya un sangrado en heces, ¿no? Y hacer un estudio para ver si hay sangre oculta en heces. Pero la proctorragia normalmente ¿dónde se ve? Claro, pero normalmente si vemos, interrogamos y revisamos, tendremos que ver tal vez una hemorroide, pólipo, que muchas veces son causantes de cáncer, ¿no? Alteraciones, ¿no? Y a la heterorragia, ¿qué sería? Sangrado de que mayormente vamos a encontrar en la S, ¿no? Ya puede ser, como dice, una alta o baja, ¿no? Aunque igual mayormente en la alta no, pero igual en la baja no hay tipo de sangrado. Entonces ahí vamos a encontrar más. Entonces, siempre el interrogatorio nos va a ayudar a permitir un adecuado tratamiento de esto, pero siempre sí encontremos los síntomas o la sintomatología que es característica para que nosotros podamos adecuarnos a eso, ¿ya? Y sobre todo, ¿no?, en el hecho de que los patrones tenemos que saber cuáles son normales, cuáles son fisiológicos de hemorragia o lo que son patológicos. Porque hay muchas veces que pacientes pueden tener un sangrado de 10-15 días y no lo puedes considerar normal. ¿Qué tendrías que preguntarle? Si está usando un método anticonceptivo, si está usando tal vez un implante o alguna hormona que está causando eso, entonces podemos pensar que eso sea algo normal, ¿no? Entonces muchas veces debemos considerar eso, solamente los patrones normales o fisiológicos. Entonces, causas. ¿Cuál es la causa? O los determinantes que vamos a encontrar en esta parte, ¿no? Pueden ser, como dices, numerosas las causas. Y muchas veces de diferentes tipos de carga. Y muchas veces se clasifican de la siguiente manera. Tenemos como 6 o 7 causas: tumorales, inflamatorias, gravídicas, enfermedades citógenas, enfermedades generales, hemopatías, trastornos psiquiátricos o
tumorales. ¿En qué caso podemos encontrar tumorales? Ahí como dice, benignas y malignas. Cáncer en el cuello. Entraría como maligna. La puerta la puede cerrar, por favor. Pueden entrar las cáncer de cuello uterino, porque es un sangrado, muchas veces si es una etapa avanzada, hay un sangrado considerado. Otra, Quistes. prevenida podemos encontrar quiste, podemos encontrar mioma, podemos encontrar pólipo, que muchas veces vamos a encontrar. Inflamatoria, Vulvaginitis. sangrado, ¿verdad? No te va a dar, no te va a dar un sangrado. Normalmente estamos hablando de un sangrado en el centro. ¿Cuál es la definición inflamatoria? Inflamatoria DIB. ¿Cuál es? DIB. Doença inflamatória crônica. ¿DIB? ¿Qué es DIB? Enfermedad inflamatoria pélvica. Normalmente la inflamación pélvica más te va a causar dolor, molestia, ¿no? En raro caso sí te puede dar, ¿no? Pero realmente el sangrado más va a ser por un proceso agudo. Nunca de una relación sexual. Entonces puede haber una transmisión, ¿no? Muchas veces. En esos casos, la cervicitis, endometritis, que muchas veces, ¿no? Aunque igual a veces lo consideramos patológico, ¿no? Puede causar. La vírica ya sabemos que es una amenaza de aborto, puede ser un sangrado irregular, un desprendimiento, una implantación, puede haber también casos de que pacientes que tengan una implantación baja de la placenta o una placenta previa, puede ocurrir, ¿no? Enfermedades endócrinas, enfermedades ya de base que pueden tener, como enfermedades generales como alguna alteración igual del ciclo de la coagulopatía o alteraciones por programa, ¿no? Como hemopatía también. Psiquiátrico es neurovegetativo. ¿Será que hay algo psiquiátrico? ¿Creen que la parte psiquiátrica puede dar un trastorno psiquiátrico neurovegetativo? Que pueda llegar a dar tal vez una causa de sangrado o una hemorragia. Los loquitos se hacen algo o las personas que están mal se hacen algo. ¿No? Sí es causado. ¿Y qué sería? ¿No? Pueden introducirse. Puede ser, ¿no? Pero eso ya sería en un traumatismo. Muchas veces puede haber causas tal vez neurovegetativas en estas alteraciones neurovegetativas que causan una alteración o una medicación que es más. La tragedia ya la que puede causar uno, ¿no? O algún proceso que hemos causado traumatismo en lo mismo, ¿no? O las hemorragias esporádicas que acompañan, ¿no? A otros estados aparte fisiológicos que son las alteraciones de la parte, ¿no? Bueno, en consideraciones que vamos a ver o acerca de todas estas ordenadas metrorragias o, como se dice, metrorragias disfuncionales, ¿no? Mayormente vamos a ver según clasificación de categorías: orgánica y disfuncional. Normalmente las orgánicas las consideramos como son todos los procesos tumorales, inflamatorios o trastornos de gravidez. O sea, estamos hablando de todo lo que va a clasificar normalmente la paciente. Y disfuncionales, normalmente, como dicen, no depende de los factores precipitados. ¿Qué quiere decir? Que disfuncionales es algo que tenemos la parte como patológico o inflamatorio que vimos anteriormente. Entonces, muchas veces los disfuncionales los consideran disfuncionales por un hecho que no está dentro de la parte fisiológica. Muchas veces que vamos a encontrar una disfunción, ¿no? Porque hablamos de tumores, procesos inflamatorios, trastornos de gravidez o todas las otras alteraciones que van a causar sangrado. Pero el término a veces disfuncionales no lo consideramos como un término funcional, porque en realidad son factores que a veces no predisponen a esta sangrado. Son factores que muchas veces no lo vamos a
a determinar o relacionar con algunas de estas que son más orgánicas, que son las consideradas que nos van a causar las hemorragias normalmente. Consecuencia, considerar el término disfuncional no define con exactitud qué es lo que trata o de dónde se emplea esto. Y que la metrorragia solo es un síntoma o una entidad nombrada, ¿no? O nosológicamente nombrada. Entonces, el término disfuncional muchas veces, como dijimos, no por exactitud no es de dónde trata, son los factores que predisponen muchas veces, pero en realidad la mayoría de las causas son las partes orgánicas que vamos a encontrar, a pesar de toda la función. La causa que motiva, ¿qué? Más esto, un estudio patológico. Y en el estudio patológico vamos a ver diferentes tipos de dónde es un sangrado, ¿no? Ya sea independiente, como dijimos, vulva, vagina, cervix, trompa, ovario, o útero, o endometrio, que son las que nos van a causar. En caso de metrorragia, muchas veces todo va a depender, como dijimos, la parte más orgánica, ¿no? ¿Tiene amplitud de variedad? Sí. Dependiendo de los tipos de endometrio que suelen hallarse. Una de las causas del estudio patológico normalmente es la parte endometrial. Habían estudios muchas veces o antiguos que supuestamente consideraron o emplearon en la metrorragia o esta hemorragia que desde hace años, 1700, 1000, no sé cuánto, no me acuerdo, y consideraron hacer el estudio patológico de hacer el famoso raspaje o legrado que hacemos para ver la parte endometrial. El estudio ahora más considerado correcto que nosotros hacemos es un legrado de biopsia. ¿Qué es un legrado de biopsia? Un raspado de endometrio que nos sirve como tratamiento para parar el sangrado y como estudio para anatomopatológico que nos va a dar diferentes tipos, que muchas veces el informe anatomopatológico nos va a informar estos tipos de endometrio. Entonces, se diferenciaron muchos estudios por los años que fueron pasando y pensaron que era algo agresivo, que no se debería hacer, que era algo irregular, que estaba considerado algo no bien en la medicina, pero con el tiempo los estudios anatomopatológicos y dependiendo en los años que se fue formando esto, consideraron que es lo ideal y mejor para ver en las metrorragias. Y los tipos que hemos encontrado o se han encontrado son proliferativo o hiperplástico. Proliferativo muchas veces podemos encontrar en pacientes jóvenes que hay un aumento excesivo por parte de una hormona o algo. Hiperplástico también puede haber en los pacientes en la edad de la menopausia, el climaterio, por una alteración de la hormona, ¿no? Secretorio es la parte donde los pacientes están en la fase, ¿no? Activa sexualmente, ¿no? Decidoide o decidua, que muchas veces encontramos en los pacientes igual posteriores a ver a las menstruaciones, atrópico en la edad adulta, normal en la edad fértil de las pacientes que son actualmente sexual activas, y muchas veces maduraciones irregulares de características poco comunes. Como dijimos, hemos avanzado en metrorragia recién nacido, hemos avanzado parte igual de la parte de las hemorragias psicógenas, hematógenas, implantación ovular, anovulatoria o ovulatoria, si quieren también. Y entre las metrorragias recién nacidos, como igual les decía su compañera, la primera causa, ¿cuál es? El recién nacido. Pregunta de examen, todavía estoy mañana, no respondí. ¿Ah? Puede ocurrir, puede haber, tiene diferentes tipos, son características muy poco comunes, ¿no? Y puede considerarse y entra como la clasificación de hemorragia. Y una, como les dije, empezamos desde recién nacido, adolescencia, edad fértil, la edad reproductiva y también climaterio y menopausia. Entonces, todo el tiempo vamos a ver alteraciones y sangrado, ¿no? Pero como la primera que vamos a encontrar está en el recién nacido. ¿El recién nacido cuál era? Crisis genital de recién nacido, ¿no? Era una pregunta de examen que puede ocurrir en las primeras semanas, 7 días, puede considerarse como una hemorragia igual a normal, puede ser como, puede durar diferentes días, hasta puede tener alteraciones de la mama, aumento hasta secreción, parecer un tipo calostro o una galactorrea, puede ocurrir. ¿A ver? Entonces, igual ocurre. Las metrorragias ovulatorias, ¿no?
Normalmente muchas veces hay mujeres que pueden presentar sangrado en el momento de implantación, pueden tener sangrados irregulares, muchas veces, no, sí, era mi menstruación cuando puede venir embarazada, ¿sí? Pero yo sangraba todos los meses, doctor. Y viene ya con 4 o 5 meses de embarazo. Entonces, ¿qué puede ocurrir si no tiene un ciclo regular, ¿no? O el momento de la implantación, igual, ¿no? En el momento de la implantación, cuando ya hay un embarazo, igual a veces hay un sangrado, puede tener un sangrado, ¿no? La hemorragia psicógena. En la mayoría de los casos, las pacientes tienen ese sangrado. Y psicógenas que nos van a diferentes tipos de patologías, que igual como quiste puede haber, o muchas veces puede tener algunas alteraciones a nivel de endometrio, igual hemopatías, algunas alteraciones también de coagulopatía, hemofilia, o a veces también un interrogatorio importante porque hay pacientes que llegan y tienen que hacer un laboratorio una hemoglobina baja, plaquetas bajas, entonces no va a haber coagulopatía, va a haber una alteración en la coagulopatía porque las plaquetas están bajas. En los pacientes con enfermedad de preeclampsia van a sangrar. En los pacientes con otro cubalera, una paciente que tenga tal vez entra por un embarazo de PPNI, una coagulopatía puede tener alteración, ¿no? Va a haber una hemorragia, ¿no? Un peritoneo, como vimos también en esas causas. O tal vez alguna enfermedad de base, como también aquí ni ir tan lejos el dengue hemorrágico, igual a veces las mujeres llegan y tienen hemorragia, tienen petequia, que es que tal vez de otra enfermedad. ¿Qué otra enfermedad te puede dar con petequia y hemorragia? Alteraciones de el pan, supuestamente. ¿Qué es el pan? ¿Sabes? ¿Ya pasó? PAN, pasita P. Pasita P se refiere a una disminución Puede haber de una todo. hemofilia, muchas veces pueden considerar, a veces solamente un dengue. Ya sé, pero sí, las mujeres llegan sangradas. Nos ha tocado pacientes así, pensamos que era y que nos gusta medicina, la bio, laboratorio, que trató el dengue y me lo pegó a la paciente, decir que no es una causa. Entonces, muchas de estas causas pueden ser consideradas poco comunes, pero sí son de más importancia, ¿no? Para considerar, aunque más lo que vamos a tratar son las anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un buen diagnóstico, un buen tratamiento, tratar de parar ese sangrado, esa hemorragia, evitar que otra vez vuelva y restablecer el ciclo en el caso de las mujeres. Entonces, para un buen diagnóstico, tratar la causa, ver de dónde viene el interrogatorio que pedimos para un buen tratamiento, ¿no? Tratar de dar una medicación para parar ese sangrado. En el hecho de una paciente que sea, dijimos, con una hiperplasia, ya sea adulta, el famoso legrado biopsia o legrado que nos va a ayudar a tratar y también a diagnosticar. En el caso de las mujeres en edad fértil, puede ser un sangrado uterino normal por un ovario poliquístico, quiste hemorrágico, o como igual dijimos, la parte externa, ¿no? La parte cervical, ya sea un cáncer, ya sea un problema cervicitis, ya sea un problema tal vez iatrogénico también, ¿no? Tratar de que vuelva a ocurrir esto, dar tratamiento hormonal a las pacientes, o también a las niñas o también a las mujeres en el estado de embarazo, ¿no? Y en otros casos, en las mujeres que tienen una alteración, como decían, la famosa disfuncional, restablecer el ciclo, ¿no? En la mayoría de los casos, el tratamiento en estas pacientes, dependiendo de la edad, tenemos que dar el famoso acetato de ciclosporina, que lo conocemos como la famosa depo-provera, ¿no? Se da dependiendo del estado, como esté, 10 miligramos por cada día, por día, 4 o 5 días, dependiendo de eso. Pero también hay medicamentos hormonales que debemos dar, o tal vez, muchas veces colesterol, que muchas veces mejoramos el estadio de las personas adultas. Y en el caso de las pacientes que son jóvenes, bueno, tenemos que dar hormonas que son el estradiol, la desperinona, que son hormonas anticonceptivas, que también nos va a ayudar a restablecer y nos va a mejorar y nos va a parar el sangrado. Aunque muchas veces tenemos que dar, a veces a partir desde el quinto o sexto día hasta los 21 días, medicamentos de dosis altas para tratar de parar máximo entre 3 a 4 días. O en otros casos también usamos, ¿no? Como así, el famoso, si han escuchado, o sea, no me van a dar vitamina K, lo primero que hacen es dar vitamina K. Todo el mundo llega con sangrado menstrual en las mujeres. ¿Qué le dio el doctor? Vitamina K.
obviamente que sí va a mejorar un poquito, pero no es lo correcto. Y todo le dan vitamina K. Denle un, si quieren un 19, denle un Platelier, ¿no? Que son politaxilato, que es la forma genérica, citraxilato, 19, que nos va a ayudar en este proceso de metorragia funcional en nuestros pacientes con unas alteraciones del Sirve ácido tranexámico, en este caso. el ácido tranexámico igual podemos usar los 500, un gramo es ideal. Pero ¿qué hacen lo primero? Vitamina K. Toditas ya con vitamina K. ¿Entiendes? Entonces, ahorita lo que más usamos nosotros, ácido tranexámico, ¿no? En los pacientes con sangrado o cirugía, todo. ¿Por qué? Porque actúa más rápido, ¿no? En pacientes con alteraciones musculares podemos usar o hiperplasia, podemos usar el 19 o el etancilato, que nos ayuda de diferentes formas, ¿no? Pero el ácido tranexámico funciona muy bien, nos ayuda. Y lo puedes dar por 4 o 5 días y te para. Ahora, si evitar esto, debemos darle la dosis que la paciente todo el tiempo continúe con su tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que no vuelva y debemos restablecer el ciclo de los pacientes que son en la fertilidad o están en el estado, ¿no? de la fermentación, ¿no? Entonces, lo primero es cortar esto y que muchas veces tenemos que dar tratamiento, sí, y si el tratamiento ya sea endovenoso, sí, que usamos a veces para reponer rápido sangre, pero no siempre se utiliza sangre, no tenemos sangre, hay mucha gente que rechaza. ¿Quiénes son los que no reciben transfusión y prefieren morir? Muchas veces nos ha tocado lidiar con toda la familia y no aceptan, ¿no? Es su creencia, su obediencia, debe respetar. Pero a veces te ponen tela de juicio y te dice, ¿qué harías? ¿Te pones o no? No. Muchas veces hemos puesto a que se muera en quirófano, porque si se muere, ¿quién es el culpable? El cirujano. Y a veces hay parte de la familia que acepta y hay parte de la familia que no, pero la que no acepta más que todo es cuando a veces llega el pastor y no sé qué y no sé cuánto, que ellos quieren que no, pero la familia a veces acepta. Y la familia firme y la paciente dice siempre, ponle con esto. Pero otras veces nos ha tocado pelear ahí con eso. Pero nos queda bien. Bueno, era algo corto y En ese caso, tu criterio médico está arriba de lo que quiere el paciente. Normalmente para todo lo que nos tienen que colocar, tiene consentimiento, igual como cualquier procedimiento. Está en riesgo la vida de los pacientes. Sí, sí, no. En ese caso sería dental. La del banco de sangre, claro, te puede denunciar como atentado contra su salud y su vida. La del banco de sangre no te coloca ni una gota si no hay consentimiento firmado de la familia o el paciente.